Tenemos un ejercicio que nos dice, se tiene un átomo hidrogenoide cuyo electrón se encuentra en estado basal y tiene una energía de menos 5.58 por 10 a la menos 16 joules. Determina de qué átomo se trata, la rapidez del electrón y la distancia entre el núcleo y el electrón. Bien, entonces aquí nos están dando algunos datos con los cuales nosotros podemos saber que este problema trata sobre el modelo de Bohr. En este problema vamos a aplicar a las conclusiones a las cuales llega Bohr en su modelo, ¿vale? Que son una serie de ecuaciones, o bueno, más bien, esas conclusiones las podemos resumir en una serie de ecuaciones que vamos a ver a continuación y que nos van a servir para resolver problemas en los cuales estamos tratando el modelo de Bohr, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que analizar en este problema y que nos permite saber que hablamos del modelo de Bohr es que tenemos un átomo hidrogenoide, ¿vale? Entonces, cuando tenemos átomos hidrogenoides, podemos utilizar el modelo de Bohr porque el modelo de Bohr describe perfectamente a los átomos hidrogenoides, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos átomos hidrogenoides, podemos utilizar el modelo de Bohr y vamos a tener la certeza de que el tratamiento que estamos haciendo está bien hecho. Entonces, como es un átomo hidrogenoide, procedemos a utilizar el modelo de Bohr para realizar los cálculos que necesitemos hacer. Nos dice que el electrón de este átomo hidrogenoide se encuentra en estado basal. Otra cuestión ahí es que los átomos hidrogenoides pues son átomos que tienen un electrón, ¿vale? Son átomos que tienen un solo electrón, por eso se les llama átomos hidrogenoides. Entonces, el único electrón que tiene un átomo hidrogenoide dice que se encuentra en estado basal. Y eso es bien importante porque el estado basal es el estado de mínima energía. Y en el estado de mínima energía, el número cuántico n vale 1. Este es un dato que nos dice de forma intrínseca este problema. Nos está diciendo que se encuentra en estado basal y nosotros debemos rápidamente relacionar ese estado basal con n igual a 1, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y tenemos que determinar varias cosas, de qué átomo se trata, la rapidez del electrón y la distancia entre el núcleo y el electrón. Primero que nada, vamos a determinar de qué átomo se trata. Entonces vamos a determinar de qué átomo se trata. Y nos da un dato bien importante. Dice que este electrón, el único electrón del átomo hidrogenoide, ¿verdad? Porque solamente tiene un electrón. Dice que su único electrón se encuentra en estado basal y aparte tiene una energía de menos 5.58 por 10 a la menos 16 joules. Entonces, ese electrón, la energía del electrón que estamos estudiando, dice que tiene menos 5.58 por 10 a la menos 16 joules. Esa es la energía de nuestro electrón. Bien, con estos dos datos, solamente con estos dos datos, nosotros podemos determinar de qué átomo estamos hablando. Y para poder hacer eso, necesitamos una ecuación que pueda relacionar estos dos parámetros. Que pueda relacionar el estado basal que tenemos, es decir, el número n igual a 1, y la energía del electrón. Para eso, nosotros tenemos esta ecuación que podemos ver por aquí. La tercera ecuación que tenemos aquí nos dice que la energía del electrón se relaciona de la siguiente manera con el estado en el cual se encuentra dicho electrón. Voy a escribir la ecuación por aquí y a continuación explico cada uno de los parámetros que encontramos en esta ecuación. Entonces la voy a anotar por aquí y la voy a hacer más grande para explicar qué significa cada una de estas letras. Entonces la energía del electrón ya la tenemos, nosotros ya conocemos cuál es la energía de nuestro electrón. También conocemos el estado, el del número n en el que se encuentra, que es el estado basal. Entonces conocemos que n vale 1. También tenemos esta constante de aquí, que es la constante de Rydberg.
Y ese es un número, pues como lo acabo de decir, constante. Entonces este número también lo conocemos, tiene un valor que está aquí apuntado. Este es el valor de la constante de Rydberg en términos de la energía en joules. Entonces básicamente el único valor que desconocemos de esta ecuación es z, y z es el número atómico. Si nosotros conocemos el número atómico, pues lógicamente podemos conocer el átomo del cual estamos hablando. Debemos de tener también ciertas consideraciones. La primera es, ¿qué significa esto de que n es igual a 1? Bueno, en el modelo de Bohr, nosotros consideramos que alrededor del núcleo van a estar los electrones en órbitas circulares. Y en el caso de los átomos hidrogenoides, pues como solamente tienen un electrón, vamos a dibujar aquí el electrón, y n hace referencia a la órbita del modelo de Bohr en el cual se encuentra dicho electrón. Si hablamos del modelo de Bohr, n vale 1 para la primera órbita, n vale 2 para la segunda, 3 para la tercera y así sucesivamente. Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es que está en el estado basal porque está en la primera órbita, ¿vale? Del modelo de Bohr. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a utilizar esta ecuación y vamos a ver cuánto vale el número atómico. Para ello, entonces lo primero que tenemos que hacer es de esta ecuación despejar al número atómico, despejar a z. Si despejamos a z de esta ecuación, lo voy a hacer paso por paso, que es bastante sencillo hacerlo en un solo paso, pero esta n cuadrada está dividiendo a todo esto. Esto es lo mismo, matemáticamente es lo mismo que escribir esto así, con la n en el denominador. Entonces podemos pasar la n cuadrada al otro lado. Aquí está dividiendo, aquí lo pasaríamos multiplicando. Tendríamos n cuadrada por la energía del electrón. Voy a poner la misma letra que utilicé arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar a la letra z, ¿no? Entonces ya quitamos la n cuadrada, vamos a quitar también la constante de Rydberg, negativa, está multiplicando, entonces la pasamos dividiendo. Y ahora lo que vamos a hacer es que aquí nos quedaría z cuadrada, ¿no? Pero si quiero eliminar este cuadrado, pues obtengo la raíz cuadrada de este lado. Nos quedaría esto de aquí. Y finalmente, si nosotros sustituimos, pues nos queda lo siguiente. Hay que sustituir los valores conocidos. Conocemos estos tres valores. N sabemos que vale 1. Vamos a sustituir el valor de n. Nos quedaría 1 al cuadrado, pues 1, ¿verdad? Y ese 1 por la energía del electrón, pues es simplemente la energía del electrón. Entonces vamos a sustituir directamente la energía del electrón, menos 5.58 por 10 a la menos 16. Y eso en joules. Y eso lo vamos a dividir entre la constante de Rydberg. La constante de Rydberg, en términos de energía, es este número que tenemos por aquí. Entonces vamos a tomar este valor y es lo que vamos a poner en el denominador de esa raíz que habíamos escrito. Entonces vamos a tomar este valor y lo vamos a escribir aquí abajo, pero negativo, ¿vale? Porque aquí lo tenemos negativo. Entonces voy a escribirlo con signo negativo. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si lo dejáramos positivo, entonces nos quedaría un número negativo y nos meteríamos con números complejos. Y no hay ningún átomo que tenga un número atómico complejo, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos en los números reales, con una raíz de un número positivo. Y entonces lo que tendríamos que hacer sería obtener el valor de esta raíz. Si nosotros obtenemos el valor de esta raíz, nos va a quedar que z vale aproximadamente 15.0
15.99. ¿Vale? Este es el valor al que llegamos. Y 15.99 de número atómico, pues no existe 15.99, ¿verdad? Los números atómicos son enteros. Pero 15.99 es un número atómico que se aproxima bastante al 16. Por tanto, concluimos que el número atómico pues es 16, ¿verdad? ¿Qué podemos saber del número atómico 16? Bueno, pues sabemos que el número atómico 16 corresponde a un elemento que es el azufre, ¿verdad? Solamente que hay que tomar esto con pincitas, porque recordemos que este modelo de Bohr aplica únicamente para átomos hidrogenoides. Y un átomo hidrogenoide es aquel que tiene un solo electrón. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer que el azufre con número atómico 16 tenga un solo electrón? Ya sabemos que estamos hablando del elemento azufre, ¿no? Pero ¿de qué forma está presente el azufre? Bueno, pues debe ser un azufre, un átomo de azufre, ¿verdad? Pero ese átomo de azufre no debe tener más que un solo electrón. Si el átomo de azufre es neutro, vamos a apuntarlo por aquí. Al tener un número atómico de 16, tiene 16 protones. Y si es neutro, debe tener también 16 electrones. ¿Qué pasa si yo quiero que solamente tenga un electrón? Bueno, pues que si hacemos un solo electrón, pero que sigue teniendo sus 16 protones, porque como es azufre debe tener 16 protones siempre. Si le quitamos un protón ya no sería azufre y ya no sería este elemento del que estamos hablando. Vamos a hacer que solamente tenga un electrón, eso sí lo podemos hacer. Y si yo hago el balance de cargas acá, tenemos 16 cargas positivas y una sola carga negativa. Por lo que al final nos quedaríamos con 15 cargas positivas, ¿vale? Es como si aquí tuviera 16 positivo de las cargas positivas, 1 negativo de un solo electrón negativo, me quedo con 15 más. Entonces la carga del azufre debe ser azufre con carga 15 más. Es decir, tenemos que el átomo que estamos estudiando en este problema es el azufre 15 más, ¿vale? Entonces esta es la respuesta del primer inciso, ¿vale? De la primera pregunta. Estamos trabajando con el átomo azufre 15 más. Ahora nos pregunta también la rapidez del electrón, del único electrón que tiene el azufre 15 más en este problema. Vamos a resolverlo por aquí. Entonces nos pide también determinar la rapidez de ese electrón. ¿Cómo determinamos la rapidez del electrón? Pues de acuerdo con el modelo de Bohr tenemos también esta otra ecuación que nos puede ayudar para determinar la rapidez del electrón. Cabe destacar que todas estas ecuaciones son válidas únicamente cuando trabajamos con el modelo de Bohr, ¿vale? Entonces tenemos esta ecuación y lo único que habría que hacer pues sería sustituir. Ya contamos con el número z, ya lo encontramos en el inciso pasado. Sabemos que z, el número atómico, vale 16 y que n es 1 porque está en el estado basal. Entonces básicamente solo hay que sustituir en esta ecuación. Este valor es una constante, ¿vale? Nunca cambia y sus unidades son de metros sobre segundo. Entonces si sustituimos, nos quedaría lo siguiente: 2.18 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Esta es una constante que es válida en el modelo de Bohr. Y eso multiplicado por el cociente de dividir el número atómico entre el estado n, ¿vale? Si sustituimos y hacemos la operación, obtenemos un valor de 34.88 por 10 a la 6, ¿vale? Por 10 a la 6. Y las unidades son de metros sobre segundos, ¿verdad? Porque son metros sobre segundos en la constante, y eso es lo que me va a quedar al final. Esta es la rapidez del electrón.
en este problema, ¿vale? Ya tenemos el inciso B. Vemos que es bastante sencillo, simplemente sustituir en las ecuaciones. Entonces, vamos ahora a resolver la otra pregunta que nos está diciendo, ¿cuál es la distancia entre el núcleo y el electrón? Y esto igual se puede obtener mediante esta ecuación que tenemos aquí. La segunda ecuación que vemos aquí es R, la distancia, el núcleo-electrón R, es igual al producto entre esta constante, que es el radio de Bohr, que ya tiene un valor definido y nunca cambia, de 0.529 Armstrongs, multiplicado por el cuadrado del número cuántico n, que en este caso es 1 por el estado basal, y dividido entre el número atómico z. Bien, entonces tomamos esta ecuación y simplemente sustituimos. Es igual de sencillo, simplemente tomamos y sustituimos los valores. Entonces voy a tomar la ecuación y voy a hacer la sustitución en la parte de abajo, y con esto podemos obtener cuál es esa distancia desde el núcleo al electrón. Bien, entonces hacemos la sustitución. Tendríamos lo siguiente: distancia al núcleo, del núcleo al electrón, A0, que es el radio de Bohr. Entonces tomamos el valor del radio de Bohr, 0.529 Armstrongs, y eso lo multiplicamos por n cuadrada sobre z. N cuadrada sobre z, entonces n cuadrada sobre z, ¿no? Entonces z vale 16. Si hacemos esta operación, vamos a obtener el siguiente resultado: 33.0625 aproximadamente por 10 a la menos 3 Armstrongs. Y este valor es el valor de la distancia del único electrón que tiene nuestro átomo hidrogenoide al núcleo, ¿vale? Y con eso terminamos de resolver este problema. Si nos damos cuenta, los problemas del modelo de Bohr pues son algo sencillos. Simplemente basta con sustituir en estas ecuaciones que vemos por acá, pero sí hay que tener bien esa consideración. El modelo de Bohr únicamente funciona, única y exclusivamente funciona para átomos de tipo hidrogenoide, ¿vale? Átomos de tipo hidrogenoide, es decir, átomos que tienen un solo electrón. Si utilizamos el modelo de Bohr para átomos no hidrogenoides, es decir, átomos que sean multielectrónicos, entonces todos nuestros cálculos van a estar mal, porque el modelo de Bohr no funciona para átomos y para sistemas multielectrónicos. Bien, con eso terminamos el video, nos vemos en la próxima.